estudiando. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por todos acompañarnos en este webinar que está organizando el Centro de Estudios APEC de Baja California Sur, también el Departamento de Economía. Tenemos hoy un invitado de lujo con nosotros, que es el doctor José Ernesto Rangel, el coordinador del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima. También tenemos con nosotros el doctor Alberto Torres García, que es profesor investigador del Departamento de Economía, secretario técnico del Centro de Estudios APEC de Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y tenemos también Sara Leticia Romero, que nos acompaña en calidad de alumna del doctorado interinstitucional de gestión de negocios, que es un programa conjunta con la Universidad de Guadalajara, y estamos siguiendo con este segundo webinar que está teniendo como objetivo adelantarnos con conocimiento sobre la región Asia-Pacífico y también darle acceso a nuestros programas de divulgación de este conocimiento a estudiantes de posgrado. La dinámica de nuestro webinar va a ser la siguiente. Cada uno de los ponentes va a tener un espacio de 15 minutos para su presentación y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con un invitado, el doctor José Ernesto Rangel Delgado, quien nos va a hablar sobre Rusia, innovación y transición. Cabe mencionar que la semana pasada en la Universidad de Colima y la Universidad de Nayarit se llevó a cabo el segundo seminario de estudios sobre Rusia como parte de la Cuenca del Pacífico con un gran éxito. Entonces me da mucho gusto que se nos va a hablar sobre este país tan interesante, tan controvertido y bueno, que vale la pena mucho estudiar en estos días. Me voy a permitir de compartir la semblanza del doctor José Ernesto Rangel Delgado. Él es doctor en economía sobre países en desarrollo, Asia, África y América Latina por la Academia de Ciencias de Rusia. Es profesor investigador de la Universidad de Colima desde 1994 y director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico y del Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima, así como coordinador general del Seminario Interinstitucional de Investigaciones sobre Rusia, Antonio Dueñas Pulido, el que ya mencioné que se llevó a cabo su segunda edición la semana pasada, así como coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC para el periodo 2020 y 2021. Pertenece al Programa de Desarrollo de Personal Docente de la Secretaría de Educación Pública de México y al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Rangel. Le otorgo la palabra. Sí, muchas gracias, doctora Ivanova. Muchas gracias al Centro de Estudios APEC de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y al Departamento de Economía por la invitación que me hacen a compartir con ustedes un poco de este interesante país, como ya decía la doctora Ivanova, y que, pues, del cual realmente conocemos muy poco, quizás por la lejanía, quizás también por la historia, por nuestra cercanía con Estados Unidos, por nuestra cercanía con América Latina, con Canadá. Y bueno, más recientemente estamos teniendo una cercanía mayor con Asia Pacífico. Europa, por supuesto, también cuenta en esta asociación estratégica de México con el mundo. Entonces, miren, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas, pero no quiero dejar pasar el momento para agradecer también a mis compañeros, a la doctora Ivanova, que están ahora en este panel.
Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir la pantalla. Permítanme un momentito. Tengo algunos problemas técnicos aquí para poder abrir la pantalla. No sé de qué se trata. Una disculpa por esto. Ya regresé. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Abajo en la pantalla tienes una flechita que dice compartir pantalla. Sí, pero no me da, dice que está deshabilitada la opción de compartir pantalla. Ya está habilitado, doctor, ya puede compartir. Ok. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Muy bien, bueno, una disculpa por estos imponderables de la tecnología. Muchas gracias. Fíjense, yo voy a tratar de irme rápido para dejar más tiempo para las preguntas y respuestas en caso de haberlas, pero uno de los puntos que me pareció muy interesantes tratar en ocasión de este webinar dedicado a la innovación en Asia-Pacífico, la innovación y los negocios en Asia-Pacífico, fue precisamente este tema de Rusia en ocasión de que lo tenemos muy fresco por el seminario pasado que decía la doctora Ivanova, y precisamente plantearles sobre la innovación, pero también sobre la transición, porque parece que después de hacer una lectura sobre la trayectoria histórica de Rusia, pareciera ser que en efecto tenemos dos momentos, ¿verdad? Dos momentos que tienen que ver, asociados con la innovación, que tendrían que ver con la innovación puesta o mirada desde la perspectiva de la ex Unión Soviética y cómo se interpreta la innovación desde el punto de vista de la competitividad ya en la Rusia contemporánea o en la Rusia reciente. Entonces no podemos imaginarnos la innovación sin la transición que ha sufrido este país a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, por ahí va la intención de mi presentación. El contenido está formado por 6 aspectos. Voy a tratar de irme rápido para estar en tiempo. Por favor, doctora, me avisas si me paso o ya necesitaría cerrar. El primer punto es ¿por qué Rusia y Asia-Pacífico? ¿Por qué Rusia y Asia-Pacífico, verdad? Porque pareciera ser que no contextualizamos a Rusia en el ámbito de Asia-Pacífico. Regreso a ese punto en un momento. La Rusia revolucionaria, ¿qué pasó en realidad en relación con la Rusia revolucionaria, la perestroika y la glasnost? La Rusia postsoviética, su transición al capitalismo, la innovación y transición, en donde me voy a detener un poco más, y algunas reflexiones finales. La pregunta, bueno, es ¿por qué Rusia y Asia-Pacífico? Como ustedes saben, Rusia es un país euroasiático con casi 18 millones de kilómetros cuadrados, considerando los reclamos del Polo Norte. Es decir, ahí hay una plataforma continental que en ocasión de esta cuestión del Ártico y los recursos naturales que se están
se están, que se está abriendo la posibilidad de explotarlos debido al cambio climático que está propiciando el deshielo de los polos. Por otro lado, es, como ven ustedes, enorme, es el país más grande del mundo, pero solo una tercera parte del país pertenece a Europa. Es decir, las otras dos partes están en Asia prácticamente y tienen fronteras con el Pacífico, con el Océano Pacífico en el lejano oriente. Tiene fronteras con 16 países, incluidos Corea del Norte, Japón y Estados Unidos, con los que tiene fronteras marítimas, y actualmente la relación de Rusia con China, de todos es sabido, es bastante estrecha, y lo cual influye en el balance multipolar con un impacto en Asia-Pacífico. De ahí el interés de explicar por qué Rusia en Asia-Pacífico. Y el otro punto importante también es que a Rusia le interesa desarrollar el lejano oriente, quiere decir la región que está prácticamente con frontera al Océano Pacífico, incluso cercana a Corea del Norte y también cercana a Japón. Esta idea realmente, desde el punto de vista estratégico político de Rusia con respecto a Asia-Pacífico, está asociada con un gran concepto que es la Gran Asia del Este, y tiene que ver realmente con todo el interés de desarrollar esta región y la finalidad de incorporar a la modernización todas estas regiones que por mucho tiempo habían quedado olvidadas. Esto de alguna manera plantea la posibilidad de que Rusia ya no solo mire hacia Europa desde su política exterior, sino también está mirando hacia el Asia-Pacífico. En términos generales, aquí hay una lámina en donde, bueno, pues ustedes pueden observar que las regiones de Vladivostok, de Viluchinsk, Kamchatka, son esta parte de Rusia que le interesa desarrollar, vinculándose particularmente a la dinámica internacional que se está siguiendo a través de APEC, por ejemplo, del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífica, y también el interés por la explotación de los recursos naturales como gas, petróleo, madera, etc. Entonces, esto de alguna manera nos está diciendo que, en efecto, Rusia se asume como parte de la región Asia-Pacífico. En cuanto al segundo punto que tiene que ver con la Rusia revolucionaria, pues todos sabemos también que hubo en 1917 una revolución, la Revolución de Octubre, que tuvo como precedente también la Revolución de Febrero en ese mismo año de 1917, y era producto, o fue producto realmente, de las difíciles condiciones sociales existentes en ese momento en Rusia. A partir de entonces, bueno, empezó toda una experiencia del comunismo, del socialismo, que, bueno, continúa hasta entrados los años 90. También de todos es sabido, y un poco para contextualizar, la cuestión de Rusia y su importancia en la Segunda Guerra Mundial entre 1941 y 1945, lo cual, bueno, pues de alguna manera, ¿verdad?, resultó de la mayor importancia por las relaciones que llegaron a tener en este evento bélico los rusos con Alemania, Japón, Italia. Como punto número 3, de manera muy breve también, la perestroika, la glasnost entre 1984 y 1991, ya con Mikhail Gorbachev, que es quien realmente, bueno, pues se convierte en el primer presidente de la Unión Soviética, y de alguna manera también tiene que ver con el hecho de que empieza un modelo de transición, un proceso de transición entre lo que es la Rusia soviética y lo que es la Rusia capitalista. Entre paréntesis, Gorbachev obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1990. Ya con Yeltsin lo que se dan es toda una terapia de choque, pero más cercano prácticamente a lo que es el capitalismo, y bueno, estamos llamándole a este periodo la Rusia postsoviética. Ya con Yeltsin empieza un periodo distinto de inserción al capitalismo por parte de Rusia, y como les decía, pues es conocido este periodo como terapia de choque.
la Rusia de Putin, posteriormente de 2000 a 2024, con la posibilidad de reelegirse hasta el 2036. Aquí tenemos los cargos que ha tenido entre 2000, 2004, 2004, 2008, 2008, 2012, hasta el año 2024. Esta situación, bueno, pues ha migrado entre primer ministro y presidente de Rusia, el señor Putin. Rusia, entonces, con Putin al poder, se presenta entonces como una potencia emergente que tiene la posibilidad de incursionar más activamente en los modelos, en los formatos del capitalismo que, bueno, pretendieron o han pretendido desarrollar por parte de Rusia. Aquí hay algunos datos que, sin embargo, por ejemplo, la situación de, perdón, a propósito de, por ejemplo, un dato que me parece muy interesante, que es la proporción de la deuda soberana de Rusia sobre el PIB, es mínima en comparación con países como Estados Unidos, que supera el 106%, Japón 240%, Francia 96% y Reino Unido 89%. Esto resulta muy interesante porque, pues, francamente se presenta el país no como un país deudor, sino con un país con enormes reservas de recursos naturales, principalmente de gas y de petróleo. Por supuesto, también ha hecho esfuerzos en la acumulación de reservas y de oro que le dan también una posición interesante e importante a nivel mundial. Esta gráfica me parece muy interesante, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico prácticamente desde el punto de vista militar. En mi opinión, precisamente la inversión en el sector militar, en el sector de armamento, es lo que de alguna manera le hace coincidir entre lo que es la Rusia soviética y la Rusia contemporánea. Porque, por ejemplo, aquí con datos del Instituto de Investigación Internacional para la Paz en Estocolmo, pues ubican a Rusia en tercer lugar como mayor inversor en armamento, y esto es para el año 2013. Para el año 2019 ya Rusia no se encuentra en el tercer lugar, sino se encuentra en el cuarto lugar después de Estados Unidos, China e India. Es interesante observar que de los países que más invierten en armamento, 3 son de la región asiática. Y bueno, pues otro punto también importante en cuanto a desarrollo tecnológico es el de las vacunas. Como ustedes saben, está la vacuna Sputnik, que está desarrollada por el Instituto Gamaleya, el Epivac Corona, el Instituto Vector de Novosibirsk y Covivac Centro Chumakov. Todo esto de alguna manera tiene una connotación geopolítica, puesto que incluso se ha llegado a llamar este periodo del COVID-19 como caracterizado por guerra de las vacunas. Miren, aquí también voy a tratar de irme rápido, pero en términos generales, innovación y transición de la URSS a la Federación de Rusia. Esta idea de la revolución científica tecnológica en realidad y tiene importancia para Rusia, que yo creo que es muy importante decirlo y rescatarlo, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con el periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este interés por la revolución científica tecnológica viene desde entonces porque requerían un país con una sociedad industrializada. Entre los años 60 y principios de los 80, se da más abiertamente esta aplicación del desarrollo tecnológico, particularmente en el sector militar, como ya les comentaba en la pantalla anterior. Pero también estuvieron muy interesados en todo este periodo por la industria aeroespacial, la industria termonuclear y la industria terrestre, como por ejemplo el primer camión de carga y rompehielos atómicos, que ahorita es un tema de vanguardia. Actualmente Rusia forma parte de la Comisión del Ártico, es el presidente además, recientemente acaba de ser
tomar su puesto como presidente de esta comisión. Y al final de cuentas de lo que se trataba es de hacer más operativa la producción mecánica y por lo tanto pues hubo efectos demográficos porque empezó a incrementarse la población urbana en detrimento de la población rural. Otro aspecto que yo creo que es importante considerar en este periodo ya con Gorbachev al frente tiene que ver con la liberación de los precios, porque los precios no se formaban desde el punto de vista del mercado, sino se establecían por parte a través de un plan de desarrollo específico y por lo tanto los índices de inflación pues no figuraban en el desarrollo hasta Gorbachev, sino hasta después la liberación de los precios sí trae como consecuencia niveles de inflación altos. Otra situación que, bueno, habría que considerar tiene que ver con el presupuesto, que el presupuesto finalmente se ve reducido por todos estos cambios. Entra Rusia en una dinámica realmente muy accidentada de desarrollo, la cuestión económica, política y social entra en un proceso francamente muy difícil. Fueron 10 años realmente los que sufrió Rusia en este periodo y finalmente, bueno, pues hasta llegar a la conclusión ahora ya no como revolución científica tecnológica, sino la idea de la sociedad de la información, en donde está haciendo grandes inversiones en los últimos tiempos. Como una pompa de... ¿Perdón? En cuanto al sector militar, prevalece la intención de Rusia para invertir en el sector militar. Actualmente es un segmento de la economía dinamizador de la economía doméstica y permite de alguna manera comprender que la visión que tenía la Unión Soviética de invertir en el sector militar prevalece hasta estos días porque pues es considerada una potencia militar Rusia, ¿no? Entonces ahí lo que no se deja de lado es el interés por fortalecer su competitividad y en efecto tratando de desarrollar el sector científico tecnológico. Miren, por ejemplo, en el 2011 contaba con 3.125 investigadores, para el 2012 3.009 y en el 2013 ya 3.073 con un incremento en porcentajes del 1.09% del PIB, 1.13 en el año 2012 y así incrementando el desarrollo científico-tecnológico, incrementando los mayores niveles de inversión en este sentido. En términos generales, lo que podríamos observar en esta idea de innovación y transición asociadas es que sí se requiere por parte de Rusia mejorar las condiciones relacionadas con la diversificación de sus exportaciones. Está muy concentrada en el gas y en el petróleo y por otro lado necesita mayores niveles de satisfacción de su mercado interno. Para finalizar, las reflexiones finales, en efecto, sí nos planteamos la pregunta de innovación y transición para el caso de Rusia. Yo considero que hay una asociación directa entre innovación y transición y el trayecto histórico que tiene Rusia de migrar de un modelo económico a otro modelo económico sustentado en la propiedad privada. En cuanto a la innovación, se asocia con la reinterpretación de las ideas que conforman procesos productivos y negocios, inversión en la producción de armamento como base tecnológica sustentada en la defensa de territorio y recursos naturales. Y en cuanto a la transición, como les mencionaba, es referida, no se podrá entender esta innovación si no se entiende este proceso de transición entre la Unión Soviética y lo que es la Federación de Rusia actualmente. Y por supuesto, en un contexto de Asia-Pacífico y alianzas estratégicas y disputas muy particulares que prevalecen en la región.
Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Espero no haberme pasado, doctora Ivanova, pero pues, Bueno, muchas gracias por su atención. muchas gracias, doctor Rangel. Muchas gracias por su interesante conferencia y por atenerse al tiempo. Vamos a seguir con nuestro segundo ponente. Es el doctor Alberto Torres, quien nos va a hablar de facilitación de negocios y corrupción en la región Asia-Pacífico y la cuenca del Pacífico. Aquí para resaltar solamente que México es parte de APEC, o sea, por parte del continente americano, partes de la cuenca del Pacífico y también del Mecanismo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico son Estados Unidos, Canadá, México, Chile y Perú. Estos temas de facilitación de negocios y la corrupción también son muy importantes para nuestro país. Me voy a permitir leer en breve la semblanza del doctor Alberto Torres García, quien es profesor investigador del Departamento Académico de Economía de la UAPS. En 2013 se graduó en Relaciones Transpacíficas en la Universidad de Colima. Es doctor en Relaciones Transpacíficas, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil PRODEP. También es miembro del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico. Actualmente es secretario técnico del Centro de Estudios APEC de la UAPS y sus áreas de investigación se relacionan al estudio de la competitividad y los negocios internacionales. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, así como en capítulos de libro, informes de investigación y artículos en revistas arbitradas. Muchas gracias por participar con nosotros. Doctor Torres, le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Antonina, y también agradezco al doctor Rangel por su amable participación en este webinar. Precisamente el tema que les traigo a presentar tiene que ver con la facilidad para hacer negocios y la corrupción en economías miembros de APEC. Nosotros sabemos que el APEC cuenta con dos principios fundamentales, que es el voluntarismo y el regionalismo abierto. Y sus acciones y metas promueven una liberalización gradual del comercio y la inversión, insistiendo al mismo tiempo en la cooperación económica y técnica para impulsar políticas nacionales tendientes a la integración regional dentro de una economía altamente globalizada y competitiva. Precisamente bajo estas lógicas, entendemos que la aceleración de los flujos de inversión y el comercio han propiciado un fuerte estímulo a esta cooperación y el protagonismo de la región Asia-Pacífico, no solamente en términos económicos y poblacionales. Hoy en día también lo hemos visto, gran parte de las vacunas han sido elaboradas en estos países de Asia-Pacífico y son los precursores ahora sí que de esta solución a la pandemia. En este sentido, la creación de mecanismos multilaterales que impulsen el crecimiento económico, la cohesión política y el desarrollo de la región, generan también un clima de competitividad que, dicho de otro modo, tiene que permitirnos establecer ya a nivel empresarial condiciones para la innovación, de la que hace unos momentos comentaba el doctor Rangel. Esta innovación, que puede ser de productos, procesos, servicios, mercadotecnia y comercialización, son estrategias que las empresas desarrollan debido a la competencia y la interacción entre la oferta y la demanda, pero dependen mucho del dinamismo que muestran las industrias o los sectores donde éstas se posicionan, así como de las acciones gubernamentales y, por supuesto, los eventos o acontecimientos exógenos que no se pueden medir o controlar, pero que dan, sin duda alguna, márgenes de oportunidades o bien de retos que resolver. Precisamente cuando ambos se combinan, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ahorita en la pandemia, un periodo de recuperación económica que esperamos llegue pronto y ocupamos saber como empresas qué nos va a deparar el destino en cuanto a la facilidad para establecer o recuperarnos nosotros a través de todos los trámites que en sí se engloban a través de los procedimientos gubernamentales. Y con base a ello, nosotros sabemos que una empresa no solamente tiene que ver por su apertura, sino que también lleva a cabo el registro de derechos de autor, marcas, diseños industriales, patentes, conocimientos tradicionales, exportaciones, importaciones,
prestación de servicios, que sin duda alguna, al tratarse de un intercambio de los derechos de propiedad, conllevan costos de transacción. Cuando tenemos economías engorrosas, burocráticas, generalmente las empresas, y estoy hablando de las micro, pequeñas y medianas principalmente, que representan el 95% de la actividad económica en la región, principalmente por su protagonismo también en las cadenas globales de valor, pues tenemos una lógica en la cual si estos trámites siguen siendo altamente burocráticos y no se hacen eficientes, seguramente la recuperación económica nunca va a llegar. Peor es, la noticia es que puedan desaparecer, si no es que algunas ya desaparecieron. Entonces, en temas relacionados, el Doing Business, que es un estudio que elabora el Banco Mundial, señala que en su último informe de 190 economías, que hay 3 preguntas básicas que nos tenemos que hacer sobre los gobiernos. 1, ¿cuándo cambian los gobiernos la regulación para desarrollar su sector privado? 2, ¿cuáles son las características de los gobiernos que implementan las reformas? Y 3, ¿cuáles son los efectos del cambio regulatorio en diferentes aspectos de la actividad económica y de la inversión? Estas preguntas ayudan a responder cómo aumenta el conocimiento y el desarrollo para potenciar... Disculpe la interrupción, Alberto, es que no se mueven tus presentación, no se mueve. A ver, salgo. Y también si lo puedes hacer grande. Ajá. Ok, ¿ya? No, ahorita dejó de presentar. Muy bien. Sí, ahí va. Y ahorita sí, perfecto, ya. Perfecto. Bien, entonces, en la facilidad para hacer negocios, las economías miembros de APEC se ubican, si ustedes lo ven, estas 21 economías en diferentes posiciones que van desde la número 1 hasta el lugar 120. El número 1 es Nueva Zelanda, seguido por Singapur, Hong Kong y Corea del Sur y Estados Unidos, que se encuentran en el top 10 mundial. Pero vemos que economías como Papua Nueva Guinea, Filipinas, Perú, Indonesia y Vietnam están ya después de las peores posiciones, principalmente esta pequeña península de Papua Nueva Guinea, de 120, en el lugar 120 de 190 economías. Economías latinoamericanas como Chile y México, que están en el lugar 59-60, y encontramos en el top 20, ya incluyendo a estos 6 primeros que mencionamos, a Malasia, Australia, Taiwán, como las economías con mayores facilidades para hacer negocios. Y hablamos aquí de una medición de 10 indicadores que nos permiten conocer todo el ciclo de vida de una empresa, desde que abre hasta que se declara la resolución de insolvencia, atravesando también por trámites que tienen que ver con obtención de permisos de electricidad, obtención de permisos de construcción, pagos de impuestos, comercio transfronterizo, entre otros. Si nosotros graficamos en la brecha que podemos encontrar entre Nueva Zelanda, que ocupa el primer lugar, y obviamente los resultados que se cuantifican, es abismal. Estas diferencias encontramos en apertura de un negocio, que es uno de los indicadores que mide esta facilidad para hacer negocios. Nueva Zelanda está en el primer lugar y Filipinas en el último lugar. La brecha es muy abismal. Encontramos aquí en un rango menor a México, pero eso quiere decir que los trámites, tiempos y costos para abrir una empresa es muy radical, esas diferencias entre las economías de Asia-Pacífico. Por otro lado, y nosotros sabemos que ante la burocracia existen a veces ciertas conductas que podríamos calificar como oportunistas, y eso incide de manera negativa en algo que conocemos, o da origen, perdón, en algo que conocemos como corrupción. La edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción, con base al sector público, ¿no? Basándose en evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios. Este índice de la corrupción revela que se ha generalizado durante la pandemia y lejos de constituir la acción gubernamental una respuesta, ha amenazado la recuperación global en medio del coronavirus.
Aquí por regiones podemos ver los colores, entre más intenso es una calificación baja, porque este índice de la corrupción se mide del 1 al 100. El 1 es demasiado, muy corrupto, y el 100 es más eficiente y transparente. Cabe precisar que ninguna economía llega al 100, pero encontramos en la región Asia-Pacífico nuevamente a Nueva Zelanda como el país mejor posicionado en percepción de la corrupción, seguido de Singapur, Australia, Canadá, Hong Kong. Entonces, aquí vemos que la facilidad para hacer negocios tiene una relación directa con la corrupción. Entre más transparente es la economía, también las facilidades para hacer negocios lo van a hacer. Y si estas facilidades para hacer negocios se dan, obviamente que vamos a encontrar mayores incentivos para invertir en investigación y desarrollo, para lograr procesos de asociatividad, de investigación, que se traduzcan todos ellos en innovaciones. Y estas innovaciones no solamente van a permitir mejores productos y servicios, sino también un mayor valor agregado y, por supuesto, la calidad del empleo, ligada directamente al consumo y a los ingresos. Entonces, encontramos aquí también a Papua Nueva Guinea, la economía peor ubicada de la región Asia-Pacífico, nuevamente en lugares muy bajos en cuanto a percepción de la corrupción. Y hablando precisamente de Rusia y México, vemos cómo están ahí empalmados en el lugar 124 y 129 respectivamente, lo cual nos lleva a decir que estas economías, aún siendo tan distantes en materia económica o bien en poblacional, tienen otras similitudes u otros problemas que seguramente el aprendizaje mutuo y la cooperación económica en la región Asia-Pacífico les puede ayudar a adoptar un proceso de benchmark para saber cuáles son las mejores reformas a seguir, tanto para facilitar negocios como para ser más transparentes. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque, bueno, los procesos de innovación tienen una base fundamental a través de la infraestructura y el marco institucional, es decir, este conjunto de reglas que acuerpan la situación económica. Y por supuesto, este impacto tiene que ser positivo mientras más eficientes sean estas reglas del juego para poder invertir, ya sea en procesos de vinculación y en políticas de innovación, para atender y satisfacer la demanda de bienes y servicios. Entonces, un área de oportunidad muy destacada en materia de la PEC es que aun cuando se encuentra constituida por economías muy distintas y con niveles económicos diversos y lejanos culturalmente, se pueden reconocer las limitaciones y potencializar la cooperación para ampliar los flujos de comercio e inversión de una manera más activa y dinámica, pero también equitativa y equilibrada. La cooperación y el aprendizaje mutuo pueden llevar a estas economías a promover regulaciones empresariales inteligentes, que simplifiquémoslos en el término SMART, simplificadas, mensurables, adaptables, relevantes y transparentes. Hablo de relevantes porque no todas las reformas son siempre positivas. Hay economías cuyas reformas los han llevado a retroceder, no solo en las cuestiones de los procesos y la burocracia, sino también en la percepción para poder invertir en ellas. Muchos han degradado incluso su nivel de confianza para invertir, provocando la fuga de capitales. Entonces, como conclusión a esta pequeña presentación es que generar líneas de acción para la aplicación de reformas objetivas, cuyo propósito sea mejorar el ambiente de negocios e impulsar el desarrollo económico, son tareas fundamentales de la PEC en el marco del regionalismo abierto. El COVID-19 ha traído desafíos financieros, operativos y de integridad para las empresas. Ningún país está libre de corrupción y la región Asia-Pacífico presenta retos importantes para la reactivación económica y la inclusión de las pymes en las cadenas globales de valor. Reforzar el marco institucional, defender la democratización de la producción y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil son tareas prioritarias en las diversas economías miembros de PEC para impulsar la innovación y la competitividad, disminuyendo al mismo tiempo el oportunismo y los costos de transacción. Al final de cuentas, creo yo que estos aprendizajes, si lo transmitimos a un nivel de competitividad sistémico, donde el país es lo más importante, la parte macro,
podemos encontrar que en el nivel micro y meso, que es de industria, dependen en mucho de esta eficiencia gubernamental y son los ciudadanos, que es este sector meta dentro de la competitividad sistémica, quienes van definiendo cuáles son las reglas que van requiriendo. La pandemia nos ha dejado necesidades muy grandes, no solo en materia de salud, sino también en materia económica para seguir produciendo y no parar fábricas, no parar industrias y no parar cadenas de abastecimiento y de distribución. Pero esto conlleva un esfuerzo muy importante para los gobiernos y en el marco de la cooperación Asia-Pacífico estamos convencidos que se puede dar siempre y cuando se manifieste ese interés en cada uno de los actores y por supuesto en estos espacios que estamos compartiendo el día de hoy para que se generen iniciativas de alto valor. De mi parte sería todo. Agradezco nuevamente, doctora Antonina, doctor Rangel y a la maestra Sara por este espacio. Muchas gracias. Doctores, la conferencia es súper importante sobre este tema tan relevante en la actualidad como es facilitar los negocios y de la corrupción que corroe varios países y inhibe hacer negocios eficientes. Vamos a pasar a nuestra tercera ponente del día de hoy, agradeciéndole participar por parte de los estudiantes del posgrado. Es Sara Leticia Romero Martínez, que es licenciada en Comercio Exterior y maestra en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y está realizando investigaciones en las áreas de emprendimiento, micro y pequeñas empresas e innovación. También se ha desempeñado como colaboradora en diferentes proyectos de investigación e impartición de cursos para la creación de modelos de negocios y emprendimiento. Actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en gestión de negocios que se está coordinando por la UAPS y también la Universidad de Guadalajara. El tema que nos va a presentar Sara es innovación empresarial en las economías de Asia. Adelante, Sara, tienes la palabra. Buen día, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionó la doctora, mi nombre es Sara Romero. Yo voy a hablar de la innovación empresarial de, bueno, las principales innovaciones en la cuestión empresarial de 4 economías comparadas un poco con Estados Unidos y México para sacar pequeñas conclusiones. Bueno, como bueno, un poco a manera de contextualización, pues todos sabemos que esta parte de la globalización económica ya no simplemente se ve en la parte de la teoría, sino que ya es un hecho concreto que está actualmente con nosotros y está cambiando por completo todas las estrategias económicas actuales que ponen en marcha las naciones, los países. A raíz de todo esto, los gobiernos han modificado su política económica para dar impulso a diferentes aspectos de la economía, ¿no? Para mantenerse activos y sobre todo competitivos en todo este entorno mundial y globalizado. En ese sentido, el crecimiento económico moderno actualmente depende de la productividad y la innovación, contrario a lo que se hacía antes, ¿no? Donde era una economía un poco más tradicional y los sistemas económicos anteriores estaban basados principalmente en la mano de obra, en la valoración de bienes o servicios de bajo valor agregado. Entonces, bueno, un poco para entender la innovación. Estos son los principales conceptos o los conceptos que se van a tomar para esta presentación. Etimológicamente el término de innovación proviene del latín que es innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas, introduciendo novedades. Por parte del Manual de Oslo, lo maneja como una innovación, que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, de un proceso o de un método de comercialización
o de un nuevo método organizativo de las prácticas internas de la empresa o las relaciones hacia el exterior. Bueno, y con toda esta parte de la innovación y de la globalización, eh, se ha, eh, se ha generado una nueva rama, podría decirse, de la economía, que es la economía basada en el conocimiento, donde pues vemos toda esta parte de la globalización y la economía moderna que ha tenido grandes cambios, donde la característica principal es la inversión en el conocimiento, en toda esa mano de obra calificada, y todo esto para aumentar la capacidad productiva de los bienes de capital y de los insumos y de los recursos naturales. La economía basada en el conocimiento tienen a la información y la tecnología como los factores que influyen directamente en los procesos internos de la organización. Asimismo, se agrega que el conocimiento aplicado a la producción será el elemento central para aumentar la productividad, la competitividad y el ingreso a un país. Entonces, todo esto nueva apuesta a los países que están innovando, podría decirse, es en base a esta economía del conocimiento, donde el objetivo es aumentar la productividad y la competitividad basado en el conocimiento, en la información y en la tecnología. Entonces, en este sentido, estas economías que voy a presentar más adelante, que me basé principalmente en Corea, Japón, China, haciendo una pequeña comparativa con México y Estados Unidos, que son los tigres asiáticos o parte de los tigres asiáticos y el dragón asiático, que es Japón. Derivado de estas nuevas necesidades con la globalización y integrando la parte de la economía, se formaron nuevas estructuras económicas innovadoras. Y en este sentido se dio también cabida a reformular el tradicional modelo de desarrollo económico que se venía llevando y haciendo necesario de hacerse valer del emprendimiento, de hacerse valer del emprendimiento y la innovación para, así como poseer un sistema de desarrollo y creación de empresa. De aquí se deriva esta teoría de triple hélice que lleva a la universidad, a la empresa y al gobierno a enlazarse y crear nuevas estructuras y la creación de nuevos modelos para impulsar la economía. Bueno, en este sentido, hablábamos que me voy a enfocar un poco en la parte de estas economías. Bueno, este modelo de vinculación de triple hélice permite hacer la vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde la universidad juega un papel estratégico, puesto que es lo que veníamos hablando de la economía del conocimiento, es donde da este insumo de conocimiento, podría decirse, y es la base para generar las relaciones con las empresas y con el gobierno. Así que la empresa es la parte pues de la economía y el gobierno en la parte como propone las reglas del juego, ¿no? De igual manera, el modelo propone una disminución gradual de las barreras entre estos tres actores y a interactuar tomando en cuenta el entorno gubernamental en la cual se desempeñan, tomando en cuenta, ahora sí que el país y la estructura, ¿no? Y la normatividad donde están localizados. Este tipo de competitividad se ve reflejada por una estructura interna de los países para garantizar riqueza sostenida mediante la generación de tecnología y un sistema facilitador para la creación y el desarrollo de empresas. Bueno, tomando en cuenta todo esto, lo anterior, voy a hablar un poco de Corea, Japón y China. Sara, la interrupción, te quedan 5 minutos. Perfecto, voy a... después de la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta parte del sector asiático quedó seriamente dañado
y tuvieron que reestructurar toda su parte económica, ¿no? De ahí es donde generan la innovación a estos procesos, a esos procesos como tal estructurales en el país, y que se dio basado totalmente en el sector privado, en las empresas. Entonces, Corea generó su estructura llamada chaebol o caebol. En Japón el keiretsu, y China lo hizo a través de cambios estructurales por zonas, basado un poco en la parte del chaebol. Son estructuras económicas que están enlazados entre varias empresas. El chaebol era dado por familias, por ejemplo, las familias de Samsung. Entonces ellos tenían un conglomerado de empresas, pero se basaba prácticamente en la familia. El keiretsu, que deriva del taibatsu, que era familiar. El keiretsu ya es una estructura un poco que se aleja de la parte familiar, donde es una red de empresas, que creo que algunos ya conocen esta parte. Es una red de empresas entrelazadas, donde no tienen en sí una relación familiar, pero sí están dentro de una cadena de producción y una cadena de valor, donde pues el keiretsu más conocido es el de Toyota, o Mitsubishi, que es una empresa principal, y todas las pequeñas empresas que forman parte de la cadena de valor son derivadas de esta empresa grande que es Mitsubishi. Y en China la principal estructura que utilizaban, como lo mencionaba, era la producción a través de zonas, que es lo que actualmente están realizando, donde son las llamadas SI, que fueron creadas ante la necesidad de obtener tecnología avanzada y capital extranjero, donde se localizan en ciertas estructuras, en ciertas ubicaciones geográficas que les permiten acceder pues a puertos marítimos, aéreos, etcétera, y que eso les da ciertas ventajas competitivas, ¿no? Bueno, de esto, estos principales países o naciones tomaron toda esta parte de la innovación muy en serio, donde volteaban a los países más desarrollados como Estados Unidos, etcétera, y tomaban y adecuaban a sus posibilidades y necesidades estos sistemas, ¿no? Este es un ejemplo como el sistema Ford de la productividad en serie, donde Corea, donde Japón lo hace propio, y en lugar de hacerlo en serie, lo hace a través del keiretsu, ¿no? Que mencionaba hace un momento. En lugar de ellos mismos tomar toda la producción, la diversificaron en empresas un poco más pequeñas, y esto lo hacía abaratar los costos. También podría decirse, y creo que muchos hemos escuchado estas palabras, donde Japón, China, Corea, etcétera, copian tecnología de otros lados, pero en realidad es esta parte que ellos adoptan de la innovación, ¿no? Donde ellos hacen propios estas tecnologías, modificándolas y eficientándolas y adaptándolas a su estructura y adaptándolas a su ubicación geográfica, donde a lo mejor ellos no tienen la producción del acero, pero ciertas piezas las innovan y las copian y las producen en plástico, madera, etcétera. Bueno, y rápidamente, este es el índice global de innovación, donde podemos observar las economías de las que estoy hablando: Japón, México, Corea, Estados Unidos y China. Es donde pues a la cabeza va Estados Unidos. Después Corea tiene un repunte actualmente, y actualmente es la economía que está un poco más estable, y pues México tiene una diferencia ahí abismal, ¿no? También esta es una parte muy importante, y la parte que quería recalcar, perdón, el gasto en inversión, en investigación y desarrollo, el gasto que hacen estos países en específico en el desarrollo, en la investigación, en las aportaciones tecnológicas, etcétera, donde vemos que Corea en los últimos años ha hecho
y ha aportado mayor porcentaje del PIB hacia estos rubros, la investigación y el desarrollo, y esto se ve directamente reflejado en su economía actualmente, con un crecimiento de 2 puntos del PIB y con perdón, y reflejándose también en el índice global de innovación, ¿no? Bueno, ya a manera de conclusión, bueno, puedo comentar que a lo largo del tiempo las economías de Asia han logrado pasar de una economía tradicional a una economía en desarrollo, reconocida a nivel mundial por su alta tecnología y de los países líderes en innovación. Todo esto a través de una economía planificada, basada en el conocimiento, en una política económica de interacción con el gobierno, la universidad y la empresa, esta triple hélice que les mencionaba, con una política industrial, macroeconómica, monetaria y fiscal que favorecieron el desarrollo y la creación de empresas de base tecnológica con un recurso humano altamente calificado. Y bueno, pues en este sentido, México tiene grandes retos que afrontar, entre ellos la adopción de políticas públicas que fomenten la creación y el desarrollo de empresas, sino que también consolide las bases y el apoyo para estas mismas empresas que se crean, que muchas veces pues solamente se crean y se pierden, ¿no? Se terminan muriendo, y sobre todo a través del apoyo de la innovación y la tecnología que ha quedado un poquito rezagada en estos últimos años. Bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Sara, por esta ponencia tan interesante que nos ubica México en comparación con otras economías de Asia-Pacífico. Vamos a dar las preguntas que nos han llegado para el doctor Torres. Hay 3 preguntas. Hay una para Sara Romero y una para el doctor Rangel. Les voy a leer las preguntas y luego les voy a dar la palabra para responderlo. Para Alberto Torres, ¿usted considera que hay que utilizar cada vez más los trámites por Internet en el gobierno para evitar la burocracia? Esta es la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuáles serían 3 puntos estratégicos para que la innovación sea adaptada como valor agregado por los pymes para la competitividad en el mercado? La tercera pregunta, ¿considera posible que gobiernos locales puedan emprender acciones que faciliten y aumenten la facilidad de creación de negocios a fin de impactar significativamente en contextos regionales específicos? Para el doctor Ángel, ¿considera usted que la innovación y transición de Rusia se basa en la transición modernitaria, o sea, irse hacia el modernidad por vías autoritarias, y considera que esto es la vía adecuada para llegar a niveles más altos de desarrollo? Y luego tenemos una pregunta para Sara. Desde tu punto de vista, ¿se puede de alguna manera importar las instituciones políticas que promovieron el crecimiento económico en Asia hacia México? Y si así fuera el caso, ¿México tendría el mismo resultado que los países asiáticos? Les voy a dar la palabra en orden de su intervención y los pido pues ser breves en sus respuestas porque creo que se nos está pasando el tiempo del webinar. Adelante, Ernesto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo soy de la opinión, en principio, de contextualizar a Rusia precisamente en Asia-Pacífico. Y según lo que he podido observar, varios de los países en Asia-Pacífico han tomado medidas de intervencionismo estatal muy fuertes para poder controlar el desarrollo y posteriormente después el crecimiento, y posteriormente el desarrollo. Y es el caso que tenemos, por ejemplo, de Corea del Sur, que ha pasado por un proceso realmente complicado y hasta llegar a una idea de la democratización de la economía, ¿no?
Entonces, este modelo, como por ejemplo, también tenemos el caso de Corea del Norte, que ahí está, ¿verdad? De alguna manera es una situación complicada, que ahora a propósito del COVID no se le ha puesto mucha atención, pero en realidad allí hay problemas de orden geopolítico muy importantes, donde hay un intervencionismo estatal muy fuerte. Al igual que en muchos otros casos, Rusia no es la excepción. China mismo, ¿no? Con un solo partido y varias formas de hacer economía. Y por ahí un especialista en China decía, bueno, es que en realidad los miembros del Partido Comunista son los más capitalistas que te puedas imaginar. O sea, es una postura que la gente realmente tiene una visión diferente, totalmente diferente desde el Estado, ¿no? Y Rusia, por lo tanto, no es la excepción con el señor Putin al poder. Tengo la impresión de que ese tipo de formato para dirigir la economía tiene que ver con algún modelo de desarrollo asiático o de Asia Pacífico. Si es autoritario o no, yo creo que valdría la pena considerar esos 10 años que estuvieron francamente en la bancarrota los rusos y que el señor Putin los ha podido sacar. Podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver incluso con los derechos humanos, con los formatos estos de defensa de los derechos humanos, pero que de alguna manera ha sacado adelante. Y me llama mucho la atención lo que Alberto acaba de mostrar, que está pegadito en cuestiones de corrupción Rusia con México, porque en efecto ahí no podemos negarlo, hay mucha corrupción y ya los indicadores, el ranking lo está mostrando, ¿no? Entonces estamos francamente en una situación de corrupción lamentable que se tiene que atender. Ojalá una postura realmente de intervencionismo estatal fuerte apuntara al menos en esas dos direcciones. La primera de ellas es a disminuir los índices de corrupción y la segunda una distribución mejor del ingreso. Entonces, esto a mí me parece que es fundamental. La cuestión de los negocios tan debilitados en Rusia no es casual, en realidad es producto de toda esta complicación burocrática que ya nos hablaba Alberto, ¿verdad? En ese sentido, lo difícil que es hacer business, lo difícil que es hacer negocio en estos países por muchísimas cosas que están implícitas. Entonces, ojalá funcionara un sistema así como de autoritarismo y en esa dirección como funcionó, por ejemplo, para Corea del Sur, que al final de cuentas cayó en una idea de la democratización. Está por verse realmente la prolongación del periodo del señor Putin al 2036 es bastante real. Entonces hay que ver realmente qué es lo que va a pasar en todo este tiempo. Y en el seminario se decía, bueno, ya pasaron 30 años, ¿cuántos más necesita Rusia para poder realmente caer en una postura que nos entienda? Claro que al final de cuentas el país es libre y autónomo de hacer lo que considere más conveniente para su desarrollo, y ahí habría que ver la insatisfacción del consumidor y de los empresarios, al final de cuentas, cómo se están sintiendo en este contexto. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Rangel. Seguimos con el doctor Torres. Muchas gracias, doctora Antonina. Bueno, en el orden de las preguntas, preguntaban que si hay que utilizar cada vez más los trámites por Internet. Yo considero que los trámites por Internet reducen la discrecionalidad de un trámite persona a persona que se pueda prestar a muchos casos de corrupción o mordidas para agilizarlos. Yo soy de los que están a favor del e-government y sobre todo de estos procesos que se puedan utilizar con menos papel, pero habría que entender en el contexto actual, uno, cómo están los países en situación de conectividad, porque obviamente las economías con mayores facilidades para hacer negocios tienen esta mayor cobertura. Entonces, a lo mejor sería exponer a una persona, digamos ya hablando de las zonas rurales, ¿no? Que no tienen acceso a Internet y que tienen que realizar un trámite, lo que les va a salir o costar hacer el trámite en alguna oficina o lugar donde le permitan gestionarlo, o bien ir cada tercer día a la ciudad para realizar su trámite y que le cobren algo adicional para que no tenga que regresar, puesto que no lo puede llevar por Internet. Entonces, creo que hay que primero impulsar la política de conectividad y a la par ir creando algunas regulaciones que permitan establecer
modelos o medidas, parámetros para este gobierno en línea, que sin duda alguna podemos aprender de las economías más avanzadas en esa de facilidad para hacer negocios. Se ha avanzado mucho en la cuestión de Asia-Pacífico. Una de las principales políticas en materia de gobierno electrónico fue el establecimiento de las ventanillas únicas, pero insistimos, falta dar otro brinco, ¿no? Ya como que ya cumplió su ciclo de ser novedoso, ahora tenemos que apuntar hacia otras estrategias. La siguiente pregunta tenía que ver con los puntos en los cuales la innovación tiene que ser adaptada como valor agregado por las pymes para la competitividad. Hablando ya de las variables exógenas, que son esta parte gubernamental, los competidores, los proveedores, los clientes, como las fuerzas competitivas que intervienen, creo que lo primero que tiene que hacer la empresa, además de su autodiagnóstico, es tres principios fundamentales, ¿no? Algunos de ellos reconocidos en la cultura asiática. La humildad, para saber reconocer qué es lo que estoy haciendo mal. La inteligencia, para saber hasta dónde puedo llegar o hacer las cosas. Es decir, no puedo innovar con procesos, productos o servicios que están fuera de mi alcance adoptar. Y por supuesto, el principal, que ese ya lo agrego yo, perder el miedo. Perder el miedo a cambiar. Hay algo muy lógico aquí que tiene que ver con estas lecturas de quién movió mi queso, ¿no? El mundo es tan complejo, cambiante, globalizado y competitivo que nosotros tenemos que aprender a perder el miedo de tal vez en este mercado mi producto ya cumplió un ciclo, pero nada me impide tratar de buscar iniciar ese nuevo ciclo de vida del producto en algún mercado extranjero. Por eso es importante la internacionalización de las empresas. Finalmente, ¿considera posible que los gobiernos locales puedan emprender acciones que faciliten y aumenten la facilidad de creación de negocios? Sí, una crítica que se hizo actualmente en medio de la pandemia a muchos gobiernos fue que algunos no atendieron esta súplica que hacían algunos negocios para que se les otorgaran apoyos gubernamentales, no solo para emprender, sino para no cerrar. Algunos hicieron esfuerzos sobrehumanos para mantener una nómina sin perjuicio de sus, digamos, ingresos, y algunos desaparecieron en el camino. Creo que los gobiernos sí tienen que enseñar a pescar, dar un apoyo, un empujoncito a través de fondos perdidos o créditos a bajo costo, pero la cultura empresarial, la formación del capital humano es también algo que se debe de hacer, y creo que estos espacios de cooperación económica y técnica que se dan en las economías de la PEC puede ayudar a esto. Hablaba hace rato Sara de las experiencias en la inversión en I+D que hay en esos países, y obviamente que estas brechas, la única manera que tenemos para cortarlas es aprender de lo que hacen los demás. Ya lo hicieron las economías asiáticas para salir de estos procesos después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que las economías latinoamericanas hemos sido muy pausados o lentos en la adopción de estos modelos exitosos de economías desarrolladas o emergentes, y creo que valdría la pena en esta época de la pandemia y la posible reactivación que se ve ya en el corto, mediano plazo, que se generen estos ímpetus para que gobierno, empresa y otros actores, ya no solamente sobre triple hélice hablando de universidad, sino también sociales y por supuesto en el pleno reconocimiento del cuidado ambiental, generen nuevas formas de hacer negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Seguimos con la maestra Romero. La pregunta está muy relacionada con lo que nos hablaba Alberto hace un rato. Adelante. Hola. Bueno, creo que esta parte, como lo menciona el doctor Torres, de la tecnología y todo esto que nos ha logrado acercar y observar qué es lo que hacen del otro lado del mundo y tenerlos simplemente enfrente de la pantalla te da una ventaja, ¿no? Para poder replicar las buenas prácticas que hacen en otro lado, como lo ha hecho Asia, pero creo que también la parte cultural y social tiene mucho que ver, donde pues estos países salieron y repuntaron económicamente después de pues prácticamente quedar en cenizas, ¿no? Y donde también toda su cultura y población los apoyó, donde hay incluso relatos donde, o documentos donde se dice que los japoneses
la mano de obra japonesa trabajaba gratis por mucho tiempo dentro de mientras se levantaba el país, ¿no? Y creo que a nosotros los mexicanos sí nos hace falta un poco esta parte de la disciplina o de apoyo, y también por parte de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Donde se están viendo las buenas prácticas, pero lo veíamos en la tabla que yo pude mostrar, ¿no? Donde el apoyo y el gasto en inversión y desarrollo, mientras que para Corea va casi en un 5% del PIB, de 30 años, 20 años hacia acá, en México no ha pasado del 0.5. Entonces es una constante y es una línea recta donde simplemente se ve y se ve para dónde va toda esta parte del desarrollo y que está directamente apuntando a la tecnología, y que sin la inversión y el desarrollo pues no se ve un poco alejado, ¿no? Es que se pueda adoptar estas partes de las políticas. Bueno, muchísimas gracias, maestra Romero. Entonces, con eso vamos a dar por terminado nuestro webinar. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Departamento de Economía y el Centro de Estudios APEC agradecen las conferencias del doctor Rangel, del doctor Torres, de la maestra Romero, y también a todos los interesados en la temática de Asia-Pacífico que nos están acompañando el día de hoy. Pronto le vamos a anunciar nuestro siguiente webinar. Estén atentos, esperemos que nos van a acompañar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy buena tarde. Gracias.